Buenas tardes, mi nombre es Fernando Toribio, participante de la Universidad Abierta para Adultos. En este momento estamos realizando un video para la asignatura Arquitectura de Hardware, impartida por el facilitador Marino Rivera. En este trataremos la historia y evolución de la electrónica y los tipos de electrónica, los circuitos integrados, la historia y evolución de la informática. Cuando hablamos de electrónica, debemos tener como conocimiento que esta tiene como objeto el estudio de los electrones y las aplicaciones de sus principios en diferentes contextos. Cuando hablamos de la historia de la informática, tenemos que mencionar algunos nombres preponderantes en el desarrollo de la misma. Iniciamos con Thomas Edison, fue el primero que observó en el año 1983 la emisión de termoiónica o efecto Edison. Este lo logró al colocar una lámina de una bombilla para evitar el ennegrecimiento que producía en las ampollas de vidrio el filamento de carbón. Johann August Fleming, en 1904, considerado el padre de la electrónica, aplicó el efecto Edison a un tubo para detectar las ondas hertzianas e inventó de esta forma el diodo, primer tubo electrónico en el que se había hecho al vacío y en cuyo interior existía un ánodo, electrodo positivo, y el cátodo, electrodo negativo. Continuamos hablando de Lee D. Foster, el cual inventó el triodo. Este lo logró agregándole una rejilla de control situada entre el cátodo y la placa, con el objeto de modificar la nube de electrónica del cátodo, variando así la corriente de la placa. También hablamos de Bardeen y Bernstein en 1948, los cuales trabajaban para la empresa Bell Telephone Company, aportando el transistor, llevando con esto al inicio de la miniaturización de aparatos. En el 1949 surge el transistor de unión, el cual en la actualidad aún sigue siendo usado. También tenemos que hablar de la invención del circuito integrado, que nació en el 1958 gracias a los aportes de Kilby y Noyce, los cuales trabajaron de manera independiente para lograr este invento. En el caso de Kilby, hizo un postulado, la idea de crear una pequeña oblea de cerámica que convirtiera un componente cada uno, que contuviera un componente cada uno, llevando al programa de micromódulos. Luego Kilby mejoró su invención y ahora logró crear lo que le llamamos el circuito integrado que conocemos en la actualidad. Noyce, su aporte fue que tomó la idea de Kurt Lehobeck para crear la unión P y N, permitiendo que cada transistor incluido en la oblea de cerámica que Kilby había propuesto trabajara de forma independiente uno del otro. Los microprocesadores fueron inventados en 1970 por el italiano Federico Faggin y fue llamado chip Intel 4004. Este fue fabricado para la empresa japonesa llamada Busicom. También Faggin aportó en la creación del circuito integrado MOS, y otros son como el MCS-4, chip de soporte ROM 4001, la RAM 4002 y el IO Expander 4003. El científico Moore hizo un postulado en una entrevista de que el crecimiento de la cantidad de componentes que va a tener un microchip iba a aumentar exponencialmente cada 2 años. A esta le llaman la ley de Moore, y la cual se ha cumplido hasta la actualidad. Cada día los microchips o circuitos integrados, cada día se está permitiendo tener mayor componentes dentro de él. Aquí presentamos la línea de tiempo de lo que expusimos. En 1883 Thomas Edison descubre o observa la termoiónica. Ambrose Fleming inventa el diodo. Lee Foster inventó el triodo. Bardeen y Bernstein el transistor. En el 49 surge el transistor de unión, o sea, P y N. En el 58 se inventa el circuito integrado gracias a los aportes de Kilby y Noyce. En el 70 Faggin, que era el primer microchip llamado Intel 4004.
Y ya la ley de Moore se aplica en lo adelante, donde la cantidad de componentes que tiene un microchip aumenta cada 2 años de manera exponencial. A continuación vamos a hablar de la electrónica. Como ya dijimos, esta tiene como objeto el estudio y aplicación de los comportamientos de los electrones en diversos escenarios. Estos pueden ser el vacío, los gases y los semiconductores sometidos a la acción de componentes eléctricos y magnéticos. La electrónica ha sido una aliada en el desarrollo de la humanidad, brindando los mecanismos necesarios para lograr dicho progreso, ya que está orientada al diseño y aplicación de dispositivos o circuitos que permiten una vida más fácil y más tecnológica. Por ejemplo, hablamos de la transmisión, recepción y almacenamiento de información a través de canales como las computadoras, teléfonos inteligentes, internet, entre otros. Esta se ha convertido en una necesidad absoluta. Algunos componentes de lo electrónico podemos mencionar la resistencia, diodos, condensadores, transistores, circuitos integrados. Tenemos dos tipos de electrónica, la análoga y digital. Iniciaremos hablando de la electrónica análoga. Esta estudia las señales continuamente variables, las señales que provienen de sensores análogos. Esta tiene características de la electrónica, que el ruido, precisión y dificultad de diseño. Tenemos que decir que en la década de los 2000 ya comienzan a fabricarse o a diseñarse software que permiten un mejor diseño para la electrónica análoga. Aquí tenemos un ejemplo de señales análogas, las cuales utilizan las ondas senoidales, y también debemos decir que las señales que son variables en el tiempo, como es el voltaje o corriente, o sea, un voltaje que cambia con el tiempo. Seguimos hablando de los circuitos análogos. Como ya les dije, estos son combinaciones de amplificadores operacionales, resistencia, capacitores y otros componentes electrónicos. Estos realizan las funciones de atenuar, amplificar, aislar, modificar, distorsionar las señales o incluso convertir la original en una señal digital. Estos se dividen en pasivos y activos. Los pasivos, estos no tienen como característica que no consumen electricidad. Activos, estos necesitan electricidad para su funcionamiento. Ahora hablamos de la electrónica digital, que es la rama de la electrónica que se encarga del estudio de las señales digitales de varios objetos, representado más común por el álgebra booleana, y es la base de todos los circuitos digitales para computadoras, teléfonos móviles, entre otros. La unidad fundamental más común para la electrónica digital es la compuerta lógica. Combinando numerosas puertas con puertas lógicas, decenas o cientos de miles, se pueden crear sistemas más complejos. El complejo sistema de electrónica digital se conoce como circuito digital. La importancia de la electrónica digital. Su amplia aplicación en las áreas de la informática y la ingeniería en busca de satisfacer las necesidades y crear y utilizar sistemas electrónicos digitales diferentes comunicativos. Esta brinda la oportunidad para alcanzar continuas actualizaciones. También debemos mencionar que la transmisión de datos se hace más efectiva por medio de la electrónica digital. Características de la electrónica digital. Podemos decir que tienen gran facilidad para recordar, memorizar variables eléctricas, permite la programación sin cambio de circuito, alta integración en el montaje más rápido, y todos los circuitos son mucho más complejos que los análogos. Ahora hablaremos de los circuitos integrados, también llamados chip. Es el elemento básico de todos los dispositivos electrónicos modernos. Este es un sistema integrado de múltiples componentes miniaturizados e interconectados y que a la vez están incrustados en finos sustratos de material semiconductor, generalmente silicio. Hablamos de circuito integrado.
digital. Este circuito integrado tiene dos niveles de definición, 1 y 0, donde 0 significa apagado y 1 el significado es encendido. También debemos mencionar que los circuitos integrados análogos funcionan abordando señales y son capaces de realizar tareas como filtración, ampliación, amplificación, demodulación y modulación. Esta parte hacemos énfasis en los sensores op-amp, ya que esencialmente son circuitos integrados análogos. También hablamos de otro tipo de circuito integrado que son de señal mixta, son los que resultan de la unión o integración de circuitos integrados análogos y digitales en un solo chip, llamado circuito integrado de señal mixta. Estos circuitos integrados funcionan como convertidores digitales a análogos, convirtiéndose análogos a digital, o sea, también viceversa. Y circuitos integrados, por ejemplo, de reloj temporizador. Otro tipo de circuitos considerados, tenemos los circuitos lógicos, comparadores, circuitos de integración conmutativa, amplificadores de audio, amplificadores operacionales, los op-amp, como lo mencioné, circuito integrado de temporizador. Esta es la señal electrónica digital. Como vemos, tenemos aquí, ya no se utiliza la onda sinoidal, sino cuando dice 1 está abierto, como vemos, está arriba, cuando dice 0 está apagado, así continuamente. Aquí vamos a ver un cuadro comparativo entre la electrónica análoga contra la digital. Las ondas, como les mencioné, son denotadas por ondas sinoidales, las otras son ondas cuadradas. Las señales, señal continua que representan medidas físicas, señales discretas que representan una señal de tiempo discreta generada por modulación digital. La transmisión de datos está sujeto a deterioro por ruido y la digital está inmune al ruido, o sea que no lo deteriora. Banda ancha, en este caso consume menos ancho de banda y el digital consume más ancho de banda. En el poder, hablamos de extraer gran poder, esas son las análogas. La digital extrae un poder insignificante. La impedancia es baja impedancia en los análogos y en la digital alto orden de impedancia, dice que son 100 megaohmios. Ahora vamos a hablar de lo que es la historia y evolución de la informática. Comenzamos como siempre definiendo la palabra informática, que procede del francés informatique, formada por la contracción de los vocablos información y automática. Es una ciencia de las computadoras que se encarga del tratamiento y estudio racional de la información. A través del tiempo, la informática ha mejorado la calidad de vida de las personas gracias a la creación y desarrollo de numerosas aplicaciones y softwares que ha servido de provecho para el desarrollo de la sociedad, sirviendo siempre para la comunicación y así la transferencia de conocimiento. Antes de iniciar mencionando algunos eventos trascendentales, tenemos que hablar de algunos inventos que hemos tenido. Por ejemplo, el ábaco en el año 200. En el 1616, el matemático escocés John Napier anunció el descubrimiento de los logaritmos. En 1620 fue inventada la regla de cálculo con bases en los principios matemáticos. Charles Babbage hizo posible la creación del primer ordenador. Es conocido con muchos como el padre de la computación, por ser quien diseñó la primera computadora de uso general. Tenemos 5 generaciones, se han definido 5 generaciones de la evolución de la computadora. La primera generación, que se considera de 1940 a 1956, tiene algunas características. Una de las principales son los ordenadores eran de gran tamaño, llegando a tener hasta 15 metros de altura y un gran peso. Eran construidos con fines militares, su costo era muy elevado y de muy alto consumo eléctrico. Utilizaba tarjeta perforada para su programación
y los resultados eran impresos en hojas de papel. Algunos avances de la generación: la primera supercomputadora fue la Harvard Mark I, utilizada para resolver problemas balísticos. Esta era para uso militar. El primer ordenador conocido oficialmente fue el ENIAC, y luego su sucesor, el ENIAC II. En esta primera generación se tenían algunas debilidades muy presentes. Como les mencioné, el tamaño, consumo eléctrico y el calor que generaban estos dispositivos. Esto no permitía tener más de uno en una instalación. En la segunda generación, que abarca de 1956 a 1964, tenemos algunas características. Esta época es conocida como la época de la evolución de la arquitectura del hardware. Aquí se descubre cómo se originó la informática. El protagonista indiscutible fueron los transistores y los núcleos de memoria, ordenadores más económicos y más eficientes enérgicamente. Y aquí fue el inicio de la comercialización de los ordenadores, integración de los primeros circuitos integrados, desarrollo de nuevas formas de programación, programar nuevas aplicaciones para el ordenador. Y la debilidad que tenía esta generación es que aún existían elementos mecánicos. En la tercera generación, que se comprende de 1964 a 1971, tenemos algunas características. La primera es implementación de los microcircuitos integrados, inclusión de los núcleos de memoria, programación un poco más compleja que permitió el desarrollo de los algoritmos de procesamiento, sistemas multiusuarios y equipos con más de un procesador. En esta época, en esta generación, nació el Unix. Cambios basados en función del software y la programación. Aparición de los primeros ordenadores comerciales con un sistema capaz de manejar la memoria de manera gráfica. Motivación para el continuo desarrollo y creación de nuevas soluciones. Esta época no tuvo debilidad, ya que fue una época donde se dio inicio a los grandes cambios. Ya en la cuarta generación, que es de 1971 a 1981, tenemos aquí algunas características. Salió del mercado el chip fabricado por Fajin, llamado Intel 4004. Los sistemas operativos ligeramente más avanzados dan origen a los ordenadores domésticos, ordenadores más fáciles y económicos de producir, y eran más eficientes que cualquier otra alternativa anterior, o sea, todos esos equipos grandes, teniendo menor consumo de energía y de fácil mantenimiento. Las piezas ya no estaban tan integradas como una placa principal, sino que se migró a un estándar de más cambios y actualización. Ahí se lanzó el IBM 5150 en 1981, primer ordenador doméstico en salir al mercado. Nacimiento de la Macintosh, aunque también se considera en la generación 5, pero los primeros pasos de conexión entre ordenadores. A medida que la red creció, nació lo que reconocemos ahora como el Internet. Desde aquí el inicio del procesamiento de evolución de las redes informáticas. Debilidad. La principal debilidad radicaba, como le mencioné, en la tercera generación, la de los constantes cambios tecnológicos, los cuales llevaban a un proceso de obsolescencia. Los equipos se hacían obsoletos más rápidamente. Y también el monopolio intelectual que tenían las empresas especialistas en informática. Quinta generación, desde 1981 hasta la actualidad. Es considerada como la generación de la inteligencia artificial. El desarrollo de sistemas operativos MS2 de Windows brindó la capacidad de gestión y una facilidad sobresaliente para incorporar nuevos contenidos programables. Nacen los correos electrónicos a nivel comercial y la masificación de los servicios de red. Evolución constante en poco tiempo de los sistemas operativos. Minimización de los dispositivos, dando lugar a la creación de ordenadores modernos. Se hizo una mezcolanza íntima entre las redes informáticas y los ordenadores. Ahora mismo, siempre que se habla de un computador, siempre se piensa en la red. El nuevo lenguaje de programación.
Ya tenemos la presencia de los robots automatizados, máquinas de operaciones conjuntas y software capaz de aprender se fueron aplicando a nivel industrial de forma más natural y cotidiana. También tenemos la creación de redes neuronales capaces de generar resultados aparentemente aleatorios y aprender de las aplicaciones de estos pensamientos. Ese es el símbolo de desarrollo de informática moderna. Grandes innovaciones como los buscadores de Internet y la aplicación de Big Data. Resumiendo, todas las generaciones de la informática han tenido relación y cada generación sucesiva está tratando de mejorar la anterior, desde la creación de los primeros computadores que eran bien pesados y que alto costo, alto consumo eléctrico, eran muy grandes. Después fue miniaturizándose en la implementación de los transistores, después circuito integrado, fue logrando que fueran más pequeños y apareciendo nuevas generaciones hasta llegar a la quinta generación. Hasta aquí nuestro video, esperando haber satisfecho las exigencias o requisitos de esta materia.